Muy buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes en esta preciosa mañana que Dios nos regala. Día miércoles, aquí estamos para compartir un mensaje más. Como te digo, todos los miércoles te traigo un mensaje de parte de Dios para tu vida. No lo regales. La palabra que hoy se va a dar aquí es para ti. Úsala. Practícala, vívela, disfrútala, porque es contigo que Dios quiere tratar. Es a ti a que Dios quiere mostrarte las maravillas, mostrarte lo que tiene para ti. Así es que esta mañana te invito para que te quedes frente al televisor estos 40 minutos. Si es en las redes sociales donde nos sintoniza, no cambies ese celular, quédate porque Dios tiene un mensaje para ti. Pero vamos a poner en manos de nuestro Señor Jesucristo este programa, esta enseñanza, este evento, este día. Bendito Padre que está en los cielos y en nuestros corazones. En esta preciosa mañana, Señor, quiero darle gracias, Señor, por permitirme tener una oportunidad más de vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que le da a cada televidente, Señor, a cada persona que hoy nos escucha. Gracias, Señor, porque su amor es inmenso, su misericordia es grande. Y sé perfectamente, Señor, que usted hoy, esta mañana, nos va a hablar a cada uno de nosotros por medio de esa palabra que hoy usted trae para su pueblo, para sus hijos, para todo aquel, Señor, que hoy tiene necesidad. Señor Jesús, le pido que tome control de todo este salón, Señor, de mi cuerpo, de mi mente. Que cada palabra que salga de mí, Señor, sea algo que usted lo está mandando. Todo control de la carne, Señor, quiero pedirle que usted en este momento lo elimine. Y que sea su espíritu desarrollándose en este programa, en esta enseñanza, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Antes de continuar, quiero decirles que tenemos esto que es un regalito, ¿verdad? Es una Biblia Reina Valera 1960, completamente nueva. Al final del programa la vamos a estar regalando. Lo único que le voy a pedir es que usted, por medio de un mensajito, me mande la cita de los versículos bíblicos que en la predicación se utilizaron. Y esto hará para que yo me comunique con usted y le haga entrega de esta preciosa Biblia. Un manual para su vida, un regalo que Dios le manda para su vida. Así es que al final del programa, usted me manda las citas bíblicas que se usaron en la enseñanza y yo me comunicaré con usted vía mensajito para decirle dónde le hago entrega de su Biblia. De preferencia que sea en el sector de Cortés, de Puerto Cortés, porque es verdad donde está este canal y donde nosotros habitamos y nos queda cerca para hacer la entrega. Dicho esto, pasamos a lo que hemos venido, el mensaje de Dios para su vida y para la mía. Hoy le hemos titulado a esta enseñanza las actitudes de los hijos de Dios. ¿Por qué quiero tocar este tema esta mañana? Mi querido hermano, mi querido amigo, cuando tú ves por la calle a una persona con un uniforme de soldado, con un uniforme de policía, con un uniforme de médico, con un uniforme de enfermera, con un uniforme de bombero, tú esperas que esa persona actúe y su comportamiento sea de acorde a la vestidura que anda. Y eso es lo que nosotros esperamos, que un soldado, un policía o estas personas que te he mencionado tengan unas actitudes de acorde a lo que representan. Dicho estas palabras, eso significa que para nosotros los hijos de Dios, que ya ahorita ya hablamos del tema espiritual, significa que tú y yo tenemos que tener actitudes y comportamientos de acorde a lo que decimos, que profesamos, que practicamos. Pero hoy en día hemos entrado en una etapa de confusión
en la que muchas doctrinas vienen y nos encierran y nos dicen que si yo cambio mi manera de vestir, con eso es suficiente. Que si yo ando con una Biblia del brazo, debajo de mi brazo, o la ando colgada en una mochila, o la ando ahí en el tablero de mi vehículo, con eso es suficiente. Y hoy déjame decirte que te voy a dar una noticia tal vez no muy agradable. Pero nuestro Señor Jesucristo era tan práctico y tan directo que a los fariseos, que eran los conocedores de la palabra de Dios, eran los estudiosos de la palabra de Dios en aquellos tiempos, Él les decía estas palabras: sepulcros blanqueados. Ustedes limpian el vaso por fuera, pero por dentro está lleno de pudrición. Ustedes andan con vestiduras blancas, dignas, pero por dentro andan podridos, hipócritas, les decía. Suena pesada esa palabra, pero hoy en día, recuerda que mis mensajes yo no los traigo con un tinte de doctrina, sino el propósito por el cual Dios me ha mandado a este medio de comunicación es para que trate la manera de hablarte de acuerdo a lo que la Biblia dice. La Biblia habla de que cuando tú vienes a los pies de Cristo Jesús, tú tienes que tener un arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Es una acción de arrepentirme de lo que antes estaba haciendo, porque tengo un conocimiento que lo que estaba haciendo era malo. Y ahora tengo que empezar a hacerlo diferente. Entonces, si tú en un determinado momento alzaste tus manos, dijiste: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador de mi vida, en ese momento estás reconociendo que estabas equivocado en el caminar que llevabas. Tuviste una acción de arrepentimiento y ahora las cosas viejas, las que estabas haciendo en el pasado, pasan a un segundo, tercer, cuarto y quinto plano, y ahora tú te enfocas en lo que la Biblia te manda, en lo que la Biblia te ordena a hacer. Ahora, tus estatutos para tu diario vivir están escritos en la Biblia. Entonces, el primer mandato es que cuando tú llegas a los pies de Cristo Jesús, tú tienes que tener un librito de estos. Escudriñar las Escrituras, les dijo nuestro Señor Jesucristo, porque en ellas encontraréis la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Entonces, trato hoy de orientarte y de llevarte por un camino, porque lastimosamente en estos tiempos modernos tenemos más respeto, tenemos más temor, o le ponemos más atención a las palabras de un líder, de un sacerdote, de un pastor, que a lo que la Biblia dice. Y nos acostumbramos a que si aquel hombre lo que dijo me gustó, me causó alguna sensación, entonces esa debe de ser mi manera de comportarme, aunque la Biblia no lo mande así. Y es por eso que hoy en día encontramos tantas maneras dizque de servirle a Dios, pero trastornadas, equivocadas, porque no nos basamos en lo que la Biblia dice, no nos enfocamos en lo que la Biblia nos indica hacer. Yo no te voy a venir a hablar de cosas superficiales. Mi punto principal es que cuando tú le permites al Espíritu Santo desarrollarse con libertad dentro de ti después de que lo has recibido, entonces los cambios el mismo Espíritu Santo te los va a ir revelando. ¿De qué sirve que cuando una persona llega por primera vez a una iglesia y se convierte, e inmediatamente se acercan los líderes y le dicen: mire, a la mujer esa falda que usted tiene es muy corta, ya no la debe de usar, ahora tiene que usar este?
O al hombre le dicen, mire, esos pantalones que usted se pone no van de acorde a lo que ahora usted es, ahora tiene que vestirse de esta manera. Pero no trabajamos en escudriñar lo que esa persona trae dentro del corazón. Posiblemente esa persona trae odio, resentimiento, trae amargura, trae dolor, tristeza. Y esas cosas no nos enfocamos en que él tiene que cambiar su manera de vestir. No le enfocamos y le decimos, mire, a partir de ahora usted tiene que leer este libro llamado Biblia. Y en él usted se va a dar cuenta de qué es lo que Dios quiere que usted empiece a dejar a partir de ahora. Y es por eso que te quiero llevar al primer versículo bíblico, Mateo 5:16. Porque la actitud de un hijo de Dios debe de ser una actitud ejemplar para los demás. Y cuando hablo ejemplar es que tenemos que ser ejemplo para que otras personas sigan a Cristo Jesús. Y mira lo que nos relata Mateo 5:16. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira qué interesante lo que en este libro de Mateo, en este evangelio de Mateo encontramos, donde nuestro Señor Jesucristo da las primeras instrucciones para todo aquel que nos denominamos su seguidor, para aquel que nos denominamos sus hijos. Dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Significa que a partir del momento que yo ingreso a ser parte del ejército de Cristo Jesús, si yo tenía dentro de mí acciones de malas obras, y malas obras le hablo de aquella persona que roba, de aquella persona que mata, de aquella persona que critica, que juzga, de aquella persona que es alcohólico, drogadicto, de aquellas costumbres que perfectamente sabemos que son dañinas. El otro día se acercó una persona y me dijo, pastor, indíqueme en qué parte de la Biblia dice que el cigarro y las drogas es malo. La Biblia no lo dice, mi querido hermano, no lo relata de una manera así didáctico, editado. Pero sí te puedo demostrar y enseñar que la Biblia dice que tú y yo somos cuerpo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo vive dentro de mí, y te quiero hacer esta pregunta un poco práctica, ¿qué sucede cuando tú entras a una casa, llegas a visitar a una persona y cuando ingresas a aquella casa se viene un mal olor, como que hay algún animal muerto en aquella casa? Eso te incomoda porque dentro de aquella casa hay un olor que afecta tu olfato. Y si en esa casa te invitan a comer, pero está ese mal olor ahí, lo más seguro es que te van a dar ganas de vomitar. ¿Por qué te planteo esta manera así? Porque si el Espíritu Santo está viviendo dentro de tu corazón, y dentro de tu corazón tú le estás metiendo producto dañino como el humo de cigarrillo, como humo de droga, alcohol, el Espíritu Santo que mora dentro de ti está percibiendo esos olores dañinos. Y dice que nosotros tenemos que cuidar ese lugar santo donde Él habita. Porque cuando tú le das libertad a Él dentro de ti, Él se va a empezar a desarrollar en buenas obras, y las buenas obras se van a transformar en bendiciones para tu vida. Entonces ves que aunque la Biblia no lo relate, no lo diga de una manera así explícita, pero es fácil entenderlo, que Dios quiere que dejemos esas cosas porque son dañinas para nuestro cuerpo, para nuestro organismo. Y no solamente para el que habita dentro de nosotros, el Espíritu Santo, sino que tú mismo te puedes trasladar
Y puedes ver la vida de una persona alcohólica, de una persona drogadicta, de una persona que tiene cualquier tipo de vicio, y te vas a dar cuenta que en esa persona, en esa familia, en ese entorno, casi siempre hay escasez económica, casi siempre hay división familiar, casi siempre hay problemas internos. ¿Por qué? Porque lo que aquella persona practica no es beneficioso para aquella familia, no es beneficioso para aquella sociedad donde él habita, no es beneficioso para aquel lugar donde él trabaja. Entonces eso me da a entender que esas prácticas no son buenas para mí. Y no porque de alguna manera la Biblia no lo diga, no significa que no las tengo que dejar. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando las personas empiecen a ver cambios reales, cambios palpables en mí, no simplemente en mi manera de vestir, sino que empiecen a ver que yo hablo diferente, que yo actúo diferente, que yo pienso diferente, entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, las cosas van a empezar a ser reales en mi vida. Las actitudes de los hijos de Dios deben de ser siempre actitudes positivas. Un hijo de Dios siempre debe de ser portador de buenas nuevas. Un hijo de Dios debe de ser una persona con prácticas de bondad, con prácticas de gracia, de alegría, de paciencia. Hay una Biblia ahí en Gálatas 5:22, habla de 9 características que un hijo de Dios debe de poseer. Y esas 9 características nacen del producto de una. Y dice que el primer fruto que el Espíritu Santo pone en un ser humano cuando entra a la vida de él es el amor. Porque el fruto del Espíritu Santo, dice ahí en Gálatas, es el amor. Y del amor empiezan a radicar todas las demás características que los hijos de Dios debemos de poseer. Así que, mi querido hermano, mi querido amigo, si tú has entrado en este caminar de llamarte ya cristiano, de llamarte evangélico, de llamarte católico, la denominación que tú sientes que estás cómodo y que allí Dios está obrando en ti y que el Espíritu Santo está trabajando en ti, que practicas la sana doctrina, entonces es necesario que empecemos a demostrar características diferentes. En el mundo vivimos, en el mundo habitamos, pero no pertenecemos a este mundo, decía el apóstol Pablo. Tú y yo debemos de ser diferentes. En medio de las tinieblas tú tienes que ser una luz. En medio de este mundo sin sabor tú tienes que ser ese saborizante. En medio de este mundo convulsionado, tú tienes que ser esa sal en la tierra que va a preservar, que va a dar a luz a ese Cristo Jesús que mora en ti. Mira qué bonito lo que nos habla Lucas 10, 25 al 28. Cómo a veces la ignorancia nos quiere llevar a hacer cuestionar la palabra de Dios. Lucas 10, 25, 28. Aquí nuestro Señor Jesucristo tiene un diálogo directo con una persona. Y mira cómo dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y Jesús le contestó:
Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel hombre que era conocedor le responde. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mira qué interesante. Toda la ley de la Biblia resumida en dos sencillos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú empiezas a practicar estos dos mandamientos en tu vida, hay un cambio en ti. Número uno, porque el amar a Dios sobre todas las cosas en mí empieza a denotar un cambio. Ya no me interesa lo material, ya no me interesa lo que hablen o digan de mí, ya no me interesan los halagos, ya no me interesan los aplausos, porque yo entiendo perfectamente que mi amor es genuino para un ser más especial que las personas que en determinado momento me pueden estar halagando. Entonces, cuando yo aprendo a respetar a Dios, mi respeto hacia Dios me empieza a hacer que yo soy una persona genuina donde quiera que ande, donde quiera que esté. Pero hoy en estos tiempos, como te repito, las doctrinas que se nos están enseñando es que yo debo de ser perfecto en un lugar de 4 paredes donde está un hombre líder que me dirige y frente a él yo tengo que ser perfecto, limpio e íntegro. Pero cuando salgo de ahí, si ese hombre que estaba allí no me está viendo, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Estamos equivocados porque Cristo Jesús va dentro de tu corazón y va donde tú vas y va a estar donde tú estés. Pues si tú no le respetas, entonces en nada estamos. Tienes que aprender a respetar, a amar con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes. Y eso te va a llevar a ya no ver los defectos de tu hermano, de tu prójimo. Cuando tú amas sobre todas las cosas a Cristo Jesús, al Señor tu Dios, el amar a tu prójimo se vuelve sencillo. ¿Sabes por qué? Porque estás amando a un ser que no ves. Estás amando a un ser que puedes voltear a ver a los lados y ves que no te está viendo, pero lo estás amando, lo estás respetando. Entonces amar a tu prójimo se te es más fácil. Actitudes que deben de tener los hijos de Dios. Número 1, ser lumbreras donde llegamos, ser luz para otros. Número 2, entender claramente que yo debo de amar, respetar a un solo ser aquí sobre la tierra, y ese es mi Dios, mi Señor Jesús. Los líderes que están puestos en la iglesia, ellos también deben de amar y respetar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando ellos te enseñen eso, amar y respetarlos a ellos también va a ser fácil porque tú respetas a un ser superior a ellos. Pero si te están enseñando que la máxima autoridad son ellos, y a los que tienes que venerar y a los que tienes que idolatrar es a ellos, entonces te están enseñando una doctrina equivocada. Porque sobre todas las cosas, nuestro Dios debe de estar primero. Otra actitud que deben de tener los hijos de Dios es que tenemos que ser buen testimonio para las personas que están en nuestro entorno. Tú puedes saberte la Biblia de memoria y puedes recitar versículos de memoria. Pero si tu comportamiento ante las personas es un comportamiento negativo, entonces significa que no estás practicando lo que hayas leído en la Biblia o lo que sabes de memoria. Vámonos en nuestra Biblia a Juan 5, 36, 37. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 36 y 37. Mira cómo nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo
de cómo debe de ser el comportamiento de los hijos de Dios. Dice Juan 5, 36, 35. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Que el Padre me ha enviado, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Qué nos da a entender aquí nuestro Señor Jesucristo? Recuerda que en otra palabra, de aquí de los mismos evangelios, nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, cosas iguales o mayores a las que yo he hecho, ustedes harán en mi nombre. Eso significa que Él era testimonio viviente de Dios Padre, de aquel que lo había mandado a la tierra. Nosotros tenemos el compromiso de ser testimonio viviente de ese Cristo Jesús que profesamos, que cambió, que rescató nuestras vidas. Pero si yo antes era un mal hablado, un grosero, un odioso, si yo antes era una persona la cual no tenía corazón para nada, y ahora digo que soy cristiano, pero sigo siendo esa misma persona, significa que no ha habido un cambio en mí. Las cosas viejas pasaron. Las prácticas de la vieja vida deben de quedar en el pasado. Y ahora debe de haber un nuevo vivir en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. ¿Esto en qué nos beneficia? ¿Sabes en qué beneficia? Que en muchas ocasiones tú y yo no necesitamos hablar mucho para que una persona conozca que Cristo Jesús mora en nosotros. Porque cuando te ven, cuando ven tu alegría, cuando ven tu gozo, cuando ven tu paciencia, cuando ven tu bondad, las mismas personas a veces dicen, el día que yo me haga cristiano, que me haga evangélico, yo quiero ser como el hermano Julanito, porque a él se le siente la presencia del Espíritu Santo, porque en él se siente ese gozo y esa paz que transmite. Pero tú también vas a escuchar ese comentario que de las personas hacen y dicen, para ser cristiano como ese, dice la gente, mejor me quedo en el mundo, porque ese es más malvado que el mismo diablo. Son palabras que las personas dicen, mencionan a veces de aquellos hombres que andamos una Biblia debajo del brazo. ¿Sabes por qué? Porque nuestro testimonio no es el testimonio que Dios quiere. Dijo nuestro Señor Jesucristo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Dijo nuestro Señor Jesucristo, ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. ¿Sabes? Dios nos trasladó un poder, una autoridad, pero también nos trasladó una responsabilidad. Y si tú hoy en día eres de los que estás pensando que solo dentro de 4 paredes eres cristiano, estás equivocado. Porque tú tienes que ser cristiano 24/7. Tú tienes que ser cristiano en tu casa, cristiano en tu trabajo, cristiano en tu comunidad. Tienes que comportarte como un hijo de Dios donde quiera que andes. Porque tu testimonio, tu diario vivir, va a hacer que otras personas cambien y busquen ese camino que tú has encontrado. Qué bonito es encontrar personas que digan, mire, yo empecé a buscar a Cristo Jesús porque yo lo conocía a usted. Usted era un alcohólico, usted era un drogadicto, usted era un malvado. Yo lo vi tirado en las calles. Yo lo vi cuando usted golpeaba a sus hijos, su esposa. Yo lo vi cuando maltrataba a sus compañeros de trabajo, maltrataba a sus empleados. Yo vi cómo era su actitud y ahora miro una persona completamente diferente y eso me hace a mí buscar de ese Dios que lo cambió a usted. Qué bonito es cuando escuchas
esas palabras. Eso significa que tú estás testificando de un Cristo vivo que permanece en ti y que tú eres ejemplo de Él. Y ese es el propósito de esta enseñanza esta mañana, que tenemos que alinearnos. Mira lo que nos enseña el libro de Santiago. El libro de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 15 al 20, hay un relato de una escritura muy bonita que le tenemos que poner mucha atención esta mañana. El libro de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 15 y 20, se encuentra esta palabra y mira qué interesante. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechas? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas queréis saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿De qué me serviría, mi querido hermano? ¿O de qué nos serviría gritar a los cuatro vientos y hablar bonito de que somos hijos de Dios? Pero en muchas ocasiones, hasta dentro de nuestras mismas iglesias, dentro de nuestras mismas congregaciones, dentro de nuestra misma gente que profesa la misma fe, a veces vemos necesidades y tenemos para solventar esa necesidad, pero primero criticamos, juzgamos, señalamos, diciendo no se lo merece, algo ha de estar pagando, por eso está pasando eso, y nos convertimos en jueces antes de poder ayudar al necesitado. Y si no lo hacemos dentro de nuestro mismo rebaño, imagínate cómo seremos fuera de allí. Entonces, esta mañana yo quiero que tú y yo nos enfoquemos que las actitudes de un hijo de Dios deben de ser unas actitudes de gratitud, de amor, de misericordia, de ternura. Abres tu ropero y lo tienes rebalsando de ropa que ya no te queda. Y en tu iglesia sabes que hay un hermano que justamente esa ropa la necesita. Pero como no es un hermano de tu agrado, como no es un hermano que sea representatividad en la iglesia, no sientes que se merece que le des eso que tienes ahí. Quitemos ese velo que solamente le vamos a ayudar al que nos conviene. Voy a poner mi mirada en ayudarle a aquel que sí, después me va a poder devolver el favor que le estoy haciendo. Pero aquel que miro que no tiene nada para dar, yo no tengo que darle. Nuestro Señor Jesucristo nos dio un gran ejemplo. Él vino a buscar a los pobres. Él vino a buscar a los necesitados. Él vino a buscar a los desposeídos. Lo más vil, lo más menospreciado es lo que Él agarró. Y yo soy uno de ellos. Yo soy un ejemplo viviente de que Dios tuvo misericordia de aquel malvado, de aquel drogadicto, alcohólico, de aquel que nadie daba un 5, y es por eso ahora me siento en el compromiso de venir a hablarte con toda potestad, que esta palabra debe de ser palabra viva en cada uno de nosotros. Debemos de practicarla. Cuando a nuestro Señor Jesucristo se le acercaron los discípulos y tenían aquella multitud de 5,000 personas, y los apóstoles le dicen: Señor, manda a estas personas que se vayan a sus casas, porque aquí no tenemos nada que darles de comer.
¿Cuál fue la acción de nuestro Señor Jesucristo? Les dijo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, a sus discípulos, vayan y miren quiénes son los que practican en realidad nuestra religión y me los ponen aparte. Porque a ellos les vamos a dar de comer, pero los demás verá que solo miren. Sabe que la acción de él fue, ¿qué tenemos? Y le dijeron, mira, solo tenemos estos cuantos peces y estos cuantos panes. Bueno, dijo, hagan que todos cierren sus ojos, se postren y ya verán lo que mi Padre hará. Y hubo comida para todos y hasta sobró, dice la Biblia. ¿Sabes? Dios no discrimina a nadie para bendecir. No te conviertas tú en un juez discriminando a quién se puede bendecir y a quién no. Y sabes algo muy importante que la Biblia nos enseña. Porque dando es como recibimos. Mira, te cuento este pequeño testimonio porque a veces nosotros nos volvemos posesivos con las cosas materiales. El otro día recuerdo que revisando mi ropero empecé a ver que había una cantidad de camisas y pantalones en buen estado, pero que ya son talla 32, 34 y yo ya voy por la 36. Y por más que he hecho el esfuerzo por llegar a esa talla que tenía, se me es imposible porque Dios me bendice tanto que me ha bendecido hasta con cuerpo. Y agarrando aquella ropa y empecé a ver, uy, este pantalón está casi nuevo y esta camisa igual. Pero cuando abro la Biblia entiendo y dice, dando es como recibimos. Y saqué aquella cantidad y la empecé a preparar y empecé a ver los hermanos que tenían necesidad y los fui a entregar. Y mira, para sorpresa mía, no habían pasado ni horas cuando yo había hecho aquello. Cuando de repente estaba llegando un paquete a mi casa. Y cuando dice que ese paquete me lo están enviando de un país de afuera. Y al abrirlo, venía en ese paquete justamente la misma cantidad de pantalones, la misma cantidad de camisas que yo había dado, solamente que venían justamente de mi talla. Mira cómo Dios actúa inmediatamente cuando tú te vuelves una persona dadivosa, cuando tú empiezas a demostrar que quieres tener ese cambio genuino. Hoy te invito para que cuando salgas a la calle, tú que todavía te encuentras en tu casa, haz una obra bonita este día. Prepara una porción de alimento y llévala preparada. Y cuando encuentres una persona en la calle que le mires que tienes la necesidad, regálaselo. Y verás la acción de esa persona. Verás la acción que esa persona va a sentir. Porque posiblemente esa persona salió sin alimento de su casa y va a buscar trabajo para ver si gana un par de monedas para poder tener alimento para él y posiblemente el resto de su familia. Hoy haz una acción de la que Dios ponga en tu corazón. Ve a la despensa y compra una provisión y dásela a una persona que tú sabes que tiene necesidad. Llévasela sin que te la pida, sin que te manden a hacerla. Y verás cómo, cuando todos los hijos de Dios empecemos a actuar de esa manera, el mundo va a ser mejor. Porque personas que no conocen a Cristo van a empezar a ver a hijos de Dios actuando, no solamente en una iglesia gritando, aplaudiendo, no solo en un púlpito gritando, sino nos van a empezar a ver en acción como nuestro Señor Jesucristo era, que encontraba al paralítico y le decía, ¿qué quieres que haga por ti? Yo quiero caminar, levanta, toma tu lecho y ve. Le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver, levántate y ve. Porque él donde quiera que caminaba, donde quiera que andaba, su acción era de hacer milagros. Hoy trabajemos de esa manera nosotros, haciendo milagros para el necesitado.
Vete a un hospital y mira a aquella madre, a aquel padre que va saliendo con una receta y viene con lágrimas en sus ojos porque no tiene para comprarlas, pero tú puedes pedirles la receta y decirle: vamos a la farmacia, venga, yo se la voy a comprar porque Cristo Jesús me ha mandado para que hoy lo bendiga. Y vas a ver cómo las cosas van a empezar a cambiar de parte de los hijos de Dios. Quiero ir cerrando porque el tiempo ya se nos agotó. Pero quiero cerrar con esta exhortación que en el primer libro de Pedro, encontramos esta exhortación muy preciosa, muy bonita. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículos 10 y 12. Mira lo que nos enseña esta lectura. Y dice: vosotros, dice, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como a extranjeros y como a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Vosotros que en otro tiempo éramos malvados, insensibles, con corazón duro, ahora dice que hemos recibido la misericordia de Dios, ahora que conocemos que hay un Dios que cambia, que transforma, y no solo eso, sino que nos ha bendecido, Dios te llama para que tú vayas y hagas lo mismo. Dios te llama para que hoy amarremos las conductas de la carne y nos convirtamos en personas transformadoras. Somos los responsables de que muchas personas lleguen a Cristo Jesús, pero también somos responsables que muchas personas no llegan por nuestra conducta, por nuestra actitud. Hoy es necesario que empecemos a demostrar. Dice, te voy a volver a leer esta porción de la Biblia, porque lo quiero dejar como manera de exhortación ahí en ti. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Si una persona, como en el caso mío, cuando voy a los lugares donde me movía anteriormente, y muchas personas dicen, y no ese era el malvado, y no era ese aquel que andaba armado, y no era ese el delincuente aquel, y ahora me ven haciendo buenas obras. Eso es digno de que esas personas van a conocer a Cristo Jesús con vuestro testimonio. Te quiero invitar para que me acompañes en esta pequeña oración. La oración dice así: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que he sido un pecador, pero hoy me arrepiento y lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Creo que usted es Dios, que pagó en la cruz por mí. Perdone mis pecados. Escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. Amén y amén. Si tú hiciste esta pequeña oración,
Te doy la bienvenida a los pies de Cristo Jesús. Te invito, donde quiera que me estés sintonizando, que busques una iglesia donde se predique la sana doctrina, una iglesia donde te enseñen que este es el libro de la verdad, que este es el libro que te lleva a la salvación y la vida eterna. Gracias, mis queridos hermanos, por haber puesto atención estos 45 minutos. Te invito para que me ayudes a llevar el Evangelio. Estas enseñanzas las puedes encontrar en YouTube. Tú me buscas como Pastor Isidro Romero. Te doy libertad para que las puedas compartir. Si quieres suscribirte al canal, suscríbete. Y me ayudas a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. También puedes buscarme en las redes sociales, en Facebook, como Isidro Romero. Comparte, ahí están estas enseñanzas. Ayúdame a llevarlas al necesitado. Gracias, mis hermanos, por haberme puesto atención. Vamos a orar en esta mañana. Padre y buen Dios, gracias, Señor Jesús, porque esta mañana usted ha hablado a mi vida, como ha hablado a la vida de todos aquellos que hoy, Señor, estábamos practicando un cristianismo, Señor, un cristianismo individual, un cristianismo solo para nosotros, creyendo que solo nosotros éramos los perfectos, los buenos, sin darnos cuenta que usted, Señor Jesús, tomó lo imperfecto, tomó, Señor, lo menospreciado, tomó lo débil, para que nosotros podamos ser ejemplo y testimonio de que otros lleguen a sus pies. Sé, Señor Jesús, que esta enseñanza pudo haber sido dura para aquellos, Señor, que nos consideramos sabios en nuestra propia verdad. Pero gracias, Señor Jesús, por haberme permitido hablarlo con claridad, hablarlo con transparencia y con autoridad, para que todo aquel que estaba caminando mal, hoy pueda enderezar y podamos empezar a practicar un cristianismo diferente. Gracias, Señor Jesús, gracias le doy en esta preciosa mañana. Bendecimos este canal, sus propietarios, porque nos permiten, Señor, hablar de su palabra, hablar de sus verdades, hablar de ese evangelio que salva, que transforma. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes en su vida. Hoy será un día de bendición y de prosperidad. Nos vemos primero Dios mediante el próximo miércoles con otra enseñanza más. Bendiciones.